Ahora vamos a pasar a Colombia para ver el contraste con nuestros amigos de allá. Felipe, si querés comentarnos un poco cómo fueron las medidas o qué fue lo que el gobierno Sí, decidió implementar. está bien, Iván, muchas gracias. Y bueno, venir después de los Estados Unidos, como tú bien dices, Por eso dije el nos contraste. permite hacer un contraste muy representativo, aterrizar en la realidad latinoamericana. Y va a ser muy interesante oír lo que los colegas de otros países más asimilables a Colombia tengan para decir. Porque lo cierto es que acá ni tenemos los recursos, eh, ni tenemos los mecanismos. Además que es muy significativo lo que explicaba Enrique, de que buena parte de esas medidas tan trascendentales que se han tomado en materia fiscal en Estados Unidos lo han hecho incluso con trabajo de intervención del Congreso. En Colombia no ocurre eso. Como les mencionaba inicialmente, cuando damos el contexto, en Colombia se reconoce desde el 17 de marzo el estado de emergencia. Ese estado de emergencia le permite al gobierno nacional tomar medidas con decretos con fuerza de ley. Digamos que el Congreso de la República, además, en una circunstancia normal, el Congreso también estaría trabajando, pero no dentro del marco de la emergencia. En esta pandemia, el Congreso también está confinado, está empezando a trabajar virtualmente. Luego, pues las medidas son de orden administrativo meramente, no hay medidas por parte del Congreso de la República. Eh, Les estoy mostrando un poco el resumen de las medidas fiscales relevantes. A diferencia de lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, que bien lo explicaba Enrique, en Colombia no tenemos hasta ahora digamos, un catálogo de medidas de alivio tributario para las compañías. Se ha venido gradualmente el gobierno nacional entrando en medidas para paliar un poco las circunstancias de la crisis, y estas medidas han sido de distinto orden y de distinta envergadura en función de cómo se ha ido evaluando y reconociendo la crisis o el impacto económico en distintas actividades económicas. Yo traigo acá en la presentación un poco el resumen de las principales. No las voy a agotar todas las que se han tomado, porque me tomaría demasiado tiempo, pero esencialmente muchas de las medidas que se han tomado tienen que ver con asuntos netamente procesales, tienen que ver con otros asuntos de reconocimiento del estado de situación de emergencia en la que entran las compañías que van quedando insolventes debido a la para en sus actividades, al paro en sus actividades, y entonces se les trata un poquito de paliar, de modular el impacto. Pero esos son meramente asuntos procesales. Vamos a hablar un poco de los que sí están implicando ahorro o erogaciones por parte del gobierno. Lo primero que debemos mencionar es que tal vez de las primeras medidas que toma el gobierno nacional tienen que ver con la compensación del IVA y lo que llamamos el ingreso solidario. Colombia es un país con unos niveles de pobreza que en los últimos años, en las últimas década y media tal vez, se ha venido reduciendo. Digamos que ha habido unos planes y unas políticas públicas para tratar de reducir la pobreza extrema y la pobreza multidimensional, y la clase media ha venido, digamos, siendo cada vez más robusta. Afortunadamente, Colombia venía con un crecimiento económico positivo y se esperaba que este año el crecimiento económico estuviera por encima del 3%. Ahora, en el mejor de los casos, esperamos un crecimiento negativo en el orden entre 1.5 y 2% negativo. Eso es bastante complejo, digamos, si uno mira el panorama a largo plazo. Pero debido a esa situación de inequidad que tenemos con una clase desfavorecida importante, extendida por todo el territorio nacional, desde el Congreso de la República el año pasado, no tenía nada que ver con la pandemia, se había aprobado un mecanismo para hacer una compensación de IVA a las clases menos favorecidas, a las familias menos favorecidas. Esa compensación lo que buscaba era de alguna manera sobrellevar, entender que esas familias, parte de lo que consumían en su canasta básica estaba grabado con impuesto a las ventas, y que eso no tenía mucho sentido desde la perspectiva de solidaridad
solidaridad y de equidad tributaria, y se aprobó un mecanismo para devolverles recursos a esas familias. Eso iba a entrar a operar en el segundo semestre de este año, mientras el gobierno afinaba los detalles, las cuantías, la forma de buscar los recursos y movilizarlos para allá. Y a raíz de la pandemia, lo primero que hizo el gobierno fue, entendiendo que había que confinar a a las personas en sus hogares, y que, al igual que lo han explicado los colegas de otros países, en Colombia también es bastante importante la cantidad de familias que viven del trabajo informal y del día a día. Estamos hablando de una proporción entre las familias que obtienen ingresos de sus actividades económicas, una proporción superior al 40%, los que viven de la informalidad, que no tienen un trabajo formal propiamente dicho. Luego, confinar a esas personas en sus hogares era un reto importantísimo, porque si no les llevas alimentos, si no les llevas saneamiento, si no les llevas recursos, esas personas van a salir a la calle, ¿vale? Entonces se acelera la compensación del IVA y se crea una medida adicional a esa compensación del IVA que llamamos el ingreso solidario. Bueno, las cifras contrastan seriamente con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. La compensación del IVA es un número único definido este año por familia que sea beneficiaria de ese plan. No es generalizado para todo el país, es un porcentaje de la población, de algo así como 18, 19 dólares cada 2 meses. ¿Vale? Por familia. Y el ingreso solidario, que sí es una creación propia para contener la crisis, estamos hablando de 40 dólares mensuales por familia. Luego, si tienes la suerte en esa familia de tener los dos beneficios, estás hablando de 48, 49 dólares mensuales, con lo cual, pues si acaso podrás sostener un poco, paliar un poco el hambre en ese hogar. Digamos, tal vez por esa razón, por lo poco que hay para poderle llegar a esas familias que también, por supuesto, están acostumbradas a vivir con muy poco, se ha activado todos unos planes de solidaridad desde las empresas privadas, desde las autoridades políticas a nivel local, para tratar de canalizar mercados y ayudas humanitarias a estas familias, pero más allá de eso no hay mucho. El gobierno nacional también ha creado unos mecanismos para brindarle garantías al sector financiero, para procurar que se hagan líneas de crédito más flexibles con respaldo del Estado. ¿Y cuál es la razón de eso? Que hay poco apetito de riesgo por parte de las entidades financieras en una circunstancia de crisis, y por ende el acceso al crédito se hace cada vez más complejo, y tiene que salir el gobierno nacional a respaldar esas líneas de crédito. Bien, ahí sí se hablan de cifras un poco más gruesas, pero para eso la persona, el independiente, el pequeño empresario, el microempresario, tiene que acudir a una institución financiera o a una entidad que, si bien no sea financiera, sea avalada por el gobierno para canalizar este tipo de créditos. Tengamos en cuenta que las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido empresarial de un país como Colombia, y un porcentaje muy importante del empleo formal. Por ende, para el gobierno es muy importante y crítico poder lanzar salvamentos a esa industria de micros y pequeñas empresas. Lo demás que vemos acá son medidas muy puntuales. Tenemos aplazamiento para pago de impuestos para empresas que fueron directamente impactadas, como ocurre en República Dominicana. Digamos, acá también tenemos un sector turístico relevante, además de las empresas de transporte aéreo, transporte comercial de pasajeros, que tuvieron que tener una parada en sus operaciones. Entonces, bares, discotecas, eventos públicos, empresas de eventos, transporte aéreo, hoteles, les han aplazado el pago de sus impuestos de renta y de IVA, que típicamente se pagarían en el mes de abril. Se los aplazaron para los meses de julio y agosto, pero solamente para esas actividades y para esas industrias. El resto de las actividades económicas no han tenido un aplazamiento para el pago de sus impuestos. Meramente lo que ha habido para el resto de las industrias, estoy hablando de personas jurídicas, de personas, de compañías, entes legales. En abril
declaramos nuestros impuestos y pagamos la mitad de ese impuesto, y en junio pagamos típicamente la otra mitad. Así es como normalmente funciona. Acá lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, no, yo entiendo que el trabajo de preparar y presentar las declaraciones de impuestos está frenado porque la gente no puede estar trabajando normalmente, pero el pago me lo tienes que hacer en abril. ¿Vale? La mitad del impuesto lo pagas en abril y la otra mitad la vamos a pagar en el mes de junio junto con la presentación de la declaración. Pero no ha habido aplazamiento en los pagos ni ha habido reducción en los montos a pagar. Sí se ha creado una exención del impuesto a las ventas a más de 210 productos para tratar de favorecer su circulación. Tiene que ver, esos productos fueron seleccionados porque tienen que ver con el tema de la atención médica y atención humanitaria durante la época de crisis. Y para el sector público, los servidores públicos, funcionarios, servidores, trabajadores oficiales, prestadores de servicios personales al Estado y pensionados que devenguen mensualmente ingresos superiores a algo así como los $3,000 mensuales, se ha creado un impuesto que se llama el impuesto solidario, y su vigencia va a ser temporal en los meses de mayo, junio y julio, por los próximos 3 meses. Pues un poco, se llama impuesto solidario porque un poco lo que busca es, estas personas que tienen estos ingresos mensuales son considerados personas que tienen unos ingresos por encima del promedio, ingresos que llamamos en Colombia relativamente altos. Solamente servidores públicos y pensionados que tengan ingresos mensuales por encima de ese valor contribuirán con un porcentaje de su ingreso mensual para destinarlo a la solidaridad, para atender población vulnerable de independientes y familias vulnerables. Entonces, no hay alivio, lo que hay es impuesto nuevo. Ojo a eso. Y por el lado de la seguridad social, que ya no es un tema fiscal, pero sí tiene que ver con el impacto económico en las empresas, en los flujos de caja y de liquidez, se ha creado un alivio temporal por 2 meses para los meses de abril, que se paga en mayo, y de mayo, que se pagará en junio, en el aporte obligatorio a la pensión de los empleados de las empresas. Tengo que decir en este punto que en Colombia existe un régimen legal laboral ultra proteccionista del trabajador, y eso han sido victorias en las distintas luchas sindicales y en las luchas regulatorias para tener hoy un régimen bastante proteccionista del trabajo formal, de quien tiene un empleo formal en Colombia. El Ministerio del Trabajo ha sido muy incisivo, ha activado unos protocolos de vigilancia rigurosa de las empresas para detectar qué empresas, a pesar del parón de la economía y a pesar de la crisis que puedan estar enfrentando, salen a destruir y a despedir trabajadores. Eso en principio no se puede hacer en Colombia. Luego las empresas no están facturando, pero sí tienen que seguir haciéndose cargo de la nómina de los trabajadores. Funcionamos en esa línea. Luego los empresarios están en una circunstancia totalmente crítica. Esa es la razón por la cual a partir de hoy se abre la posibilidad de que la construcción y que las manufacturas reactiven con muchos protocolos de bioseguridad, pero hay que permitirle a esas industrias por lo menos que salgan adelante para que generen empleo y sobre todo para que sigan pagando la nómina, pero realmente realizando sus actividades económicas, porque de otra manera, como nos está pasando al resto de las actividades económicas, tenemos la carga, más no la posibilidad de obtener el ingreso en muchísimos de los casos. Pues bien, por estos 2 meses se reduce el aporte obligatorio a la pensión, que es normalmente del 16%, se comparte 12% la empresa, 4% el trabajador, ahora baja al 3% solamente por estos 2 meses y se sigue asumiendo en la proporción trabajador-empresa. Pero el resto de aportes de la seguridad social, como es el aporte obligatorio a la salud y los aportes de beneficencia, que son cajas de compensación, etcétera, esos otros cargos no han tenido todavía ninguna clase de alivio por parte del gobierno, lo cual nos pone a pensar en que si esta circunstancia de cierre definitivo de la economía sigue así, son innumerables la cantidad de compañías que van a entrar en cesación de pagos y en quiebras obligatorias, porque definitivamente no tienen el ahorro ni el músculo financiero para sobrellevar una circunstancia de cierre de actividades más prolongado que el que ya tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que el repaso de las medidas
es muy interesante por los contrastes y también por la dependencia que hay, obviamente, en los países más pobres o de la mayoría de Latinoamérica, del cobro de impuestos De impuestos. necesariamente para poder sobrepasar hasta el mínimo escollo que se presentan, Claro, que no es, claro, no es la situación de pandemia, sino que cualquier todo. desvío de recursos es un nuevo impuesto. Así Así es, que, así es. bueno, muy interesante, Felipe.